Perfectísimo. Vamos a continuar con nuestro tema en donde nos quedamos. Estábamos viendo diferentes formas como en nuestras personas y según cada quien nuestra propia biografía, es como, pues bueno, se va configurando esta área tan importante eh, que es eh, para cumplir el mandamiento de poblar la tierra a través de la reproducción, que definitivamente se requiere de la interacción humana, pero nosotros vamos más allá porque la estamos abordando desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Y el punto de vista espiritual, bueno, difiere mucho de lo que pueda tratarse o, bueno, estar en campos como la psicología, como la psiquiatría, este, las leyes civiles, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra perspectiva va mucho, mucho más allá que eso. Entonces, estuvimos viendo diversas circunstancias de estímulos. Me parece que nos habíamos quedado para leer hoy en la página, les digo, 19. ¿Bien? ¿Sí? Creo que me parece que ahí teníamos que ver cómo es que con la imaginación es una forma, una manera en la cual se da un canal, una entrada a nuestra configuración. Y es importante tocar el tema porque esa es una de las cosas que más se aprovecha, pues no solamente el sistema del mundo, sino aún las tinieblas. ¿Bien? Y no es nada nuevo, es algo muy, muy antiguo. Nosotros hay un área de la medicina, de muchas especialidades, que es la antropología sexual. Es una especialidad y la antropología trata de todo el desarrollo a lo largo de la humanidad y dentro de esa especialidad está la que es una rama de esa especialidad que estudia todas las culturas antiguas, todo lo que tenga que ver con eh, pinturas, esculturas, costumbres, todo lo que civilizaciones muy antiguas practicaban. Y la verdad es que con la necesidad de estudiar desde esa perspectiva de la ciencia, pues uno encuentra que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice la palabra de Dios. No hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para las relaciones humanas en este campo de la intimidad, pues ha funcionado desde el huerto del Edén. O sea, exactamente igual, la fisiología, la anatomía, todo no ha cambiado en nada. Es exactamente igual, es exactamente la misma. Lo que ha cambiado es la manera como la humanidad ha abordado el tema, ¿sí? Y que tiene muchísima interacción y relación y, bueno, todo lo que tenga que ver con el área espiritual. Eso es importante entenderlo. Y uno puede ver en los días de hoy, a través de los medios masivos de comunicación, imágenes con mensajes en esta área. Pero uno puede, en estos tipos de estudios científicos, de sociológicos, de antropología, de culturas sexualizadas en la antigüedad, y eso es exactamente lo mismo, excepto la tecnología. Pero el hecho humano, el factor humano, es igual y es lo mismo. La situación es que, ¿cómo llega uno a eso? ¿Por qué vías llega uno a eso? ¿Me explicó? Y uno de los elementos claves o estrategias para llegar a lo físico es precisamente esta área que vamos a considerar ahora, bueno, y otras más, que es la imaginación. ¿Mm? Y una de las cosas que el Señor advierte desde
que le da la ley a Moisés. Se acordarán que en Levítico capítulo 20 viene esa advertencia que le dice el Señor al pueblo de Israel cuando le da todos estos mandamientos, cuando dice en el capítulo 20 les dije de Levítico, ¿no? Eso lo vamos a ver ese, pero no, vamos a ver otro. Cuando están ellos ya vagando en el desierto, que habían salido de todas las cosas que habían sido, pues, haber vivido, es Éxodo 20, habían vivido dentro de la cultura egipcia, que estaba también muy inmersa en este tipo ah, de costumbres o de cultura, ¿sí? De esta cultura. Y ahora cada vez que me refiero yo a esta cultura, estamos hablando de este punto, ¿sí? De las relaciones íntimas. Bueno, en el capítulo 20 del Éxodo, cuando le da y le entrega las tablas el Señor a Moisés, una de las cosas que dice que están así como primera eh, parte en el capítulo 20, versículo 3 y versículo 4 y 5, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, de minúscula dioses, o sea, no son el Dios verdadero. Dice, y vean lo que dice al inicio del versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuál es el elemento clave en estos versículos que hemos leído? La imaginación, la imagen. ¿Mm? Porque para hacer una escultura, para hacer una pintura, para hacer una película, un video, una novela, lo que ustedes quieran, se requiere de esa herramienta de la mente humana, la imaginación. Y uno con eso forma una imagen y puede uno estimular a que otros también se hagan imágenes, ¿m? De lo que sea, que tenga que eh, quiera lograr, si es un artista, si es un manipulador, si es un explotador de algo, bueno, pues va a utilizar la imaginación. Y ya el Señor sabía bien que esta área del hombre, que es el alma del hombre, ya tenía un grave problema al haberse cortado la comunión con Él. Y esta área de la imaginación va a ser un elemento y un factor muy importante que va a jugar en las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, entre los hijos, en la misma sociedad. Ha habido épocas que ha sido muy intensa. Ahora ya está, aparentemente ya está fue tan sensibilizada los círculos sociales de todos ah, aquí en el occidente y pues en todo el mundo, de ver imágenes de cuerpos humanos que ya está uno acostumbrado, ¿no? A ver eso. O sea, ya se ha insensibilizado algo que en un tiempo, bueno, se veía de otra forma. La moral y las costumbres eran diferentes en otro tiempo, pero ahora ya no. Ahora vemos que se ve con toda naturalidad. Mm, películas que no justifican que aparezcan ciertas imágenes, ciertos comentarios, ciertos actos íntimos, ya son, hasta los niños ya están acostumbrados a ellos. ¿Ah? O sea, ha habido una educación, entre comillas, que eso en la escritura se llama involución para llegar a una mente reprobada. Ahí vamos a ampliar más esa situación. Entonces, la imagen que se forma a través de la imaginación, que de hecho se necesita. Cualquier persona creativa
que tiene funcionando todas sus áreas de creatividad, requiere hacer uso de la imaginación para crear algo. Todos, los arquitectos, los ingenieros, se hace una planeación, a uno que, por ejemplo, quiera una casa, le pregunte al arquitecto, ¿cómo la quiere? ¿De cuántas habitaciones? Más o menos deme, y nos ponen al ignorante del cliente, del arquitecto, a que haga un dibujito, ¿no? Todo chueco, todo feo, sin proporciones. Y bueno, quiero estas habitaciones así, el patio por acá, la cochera así, a lo mejor hace la cochera más grande que el living y el comedor muchísimo más pequeño que el área donde va a vivir el perro y bueno, y así. Pero el arquitecto ya capta, porque está entrenado para con la disciplina que él ya tiene y la mente entrenada, capta la idea, la imaginación de su cliente y sea así, ya sé cómo la quiere, ya sé, aunque me haya hecho este dibujo horroroso, pero yo se la voy a hacer, porque él se imagina, porque se ha especializado en eso, cómo hacer la casa. Ujú. Y cuando se la presenta en una maqueta al cliente, así la quería, así es como me la imaginé. Y si lo compara con el dibujito que le había hecho, pues, nada que ver, nada que ver, porque el arquitecto sabe en las dimensiones exactas y es más, aún apegado a las normas de ley para edificar algo. ¿Mm? Pero digamos que él ya sabe, ya se entrenó, estudió y así ha sido. Y en la historia de la cultura sexual en la humanidad ha habido grandes arquitectos que ya saben por dónde entrar, cómo entrar después de la salida del huerto del Edén de Adán y Eva, así como fue extraviada en los sentidos y seducido Adán, así trabajan los arquitectos en esta área en la mente humana. Ujú. Saben perfectamente acomodarse, ubicarse dentro de las corrientes, dentro de las modas, dentro de la tecnología, dentro de lo que sabe que puede estar ahí y permanecer. Entonces, esta capacidad humana que ya se traía desde tiempos tan antiguos, y fíjense lo que el Señor nos da como evidencia, que desde los tiempos del pueblo de Israel, él ya lo sabía perfectamente. Ahora sí vamos a Levítico capítulo 20. Vamos, acompáñenme ahí, porque ahí vamos a ver este pequeño manual. Realmente es un manual que hizo el Señor para su pueblo de Israel. Ellos habían salido de una nación muy idolátrica, ¿no? Como ustedes han tal vez leído en la historia de todos los dioses egipcios, pero no siempre se presentan todos los descubrimientos arqueológicos, como por ejemplo, hay no solamente la civilización egipcia, está, por ejemplo, las ruinas de Pompeya, en Roma, las ruinas en Roma, en otras diferentes civilizaciones, inclusive acá mismo en América, hay una cultura que se llama la cultura mochica, ¿sí? Que tienen esculturas y pinturas que son de barro y son, pues, figuritas de barro, pero que pues no dejan nada a la imaginación de una cultura muy, muy sexualizada, ¿no? Y en los museos, así, si uno quiere accesar por medios electrónicos, pues no te dejan, a menos que, bueno, ciertos requisitos para poder ver ese tipo de esculturas que tiene que ver con esta área. O sea, y son culturas muy lejanas. O sea, estamos hablando del pueblo de Israel porque son contemporáneos a los israelitas, a los mochicas, que así se llamó esa etnia que ya desapareció. Y otras que todavía aún hoy, por ejemplo, los habitantes de la isla de Samoa, ¿m? Que lo que hacían, y no sé, tal vez todavía en lugares muy remotos de esta isla en Samoa, los samoanos, acostumbraban que cuando los chicos y las chicas llegaban a la adolescencia, ya tenían que, pues, casarse, ¿no? Para que pues,
tuvieran población en la tribu, había un lugar especial, como un galpón enorme, en donde con ceremonias y rituales metían a las jovencitas y a los jovencitos y los dejaban que hicieran lo que quisieran. Ya se imaginarán ustedes. Y ya después, cuando salían, después de varios días y noches, que les daban de alimento, bien, muy cómodo todo, y decían, bueno, ¿ya elegiste quién va a ser tu pareja? Sí, ya sé con quién. Bueno, él, no, no, porque no. Él, no, no, tampoco. Él sí, porque ya habían tenido la posibilidad de acercarse en la intimidad, ¿sí? Culturas de ese tipo que, bueno, para nosotros, de acuerdo a lo que ética y moralmente nos habla la Escritura, no está permitido, que inclusive tiene su nombre, ¿no? Que es fornicación entre solteros, las relaciones íntimas. Pero para los samoanos no, tienen otra perspectiva. Tal vez sea otra cosa, pero como nosotros tenemos el conocimiento y por fe sabemos, declaramos y estamos bien firmes en que tenemos una fe en el único Dios viviente, en el Dios verdadero y en su Hijo, pues bueno, actualmente estoy dando una clase de ética cristiana. Por ella todos son pastores ya graduados, ya pasaron por ciencias de la familia desde ese tiempo y todo. Y esto que les estoy mostrando o enseñando, hay dos temas que estamos abordando, que son la ética y moral de Dios, del Padre Celestial, y expresada a través de Cristo, porque ellos tienen una conducta ética y una conducta moral, que son atributos de Dios, de ahí es que las tenemos, atributos naturales y atributos morales de Dios. Es muy interesante el tema, pero bueno, es un poco complejo porque hay que entender muchas partes de la Biblia en cuanto al carácter del Padre, pero desde ahí viene. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de esa ética y de esa moral. ¿Me explico? No estamos hechos en base a la ética y la moral de culturas ni antiguas, ni culturas, ni civilizaciones que se derrumbaron precisamente porque no tuvieron esa formación. Por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Griego o varios, inclusive aquí en el continente americano, vemos cómo se están derrumbando naciones que fueron muy poderosas y ya están. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los abordajes que tuvieron fue por esta vía, por esta parte tan importante del ser humano. Y en el capítulo 20, el Señor le dice a Moisés esto que vamos a dar lectura. En el 21, fin, ya desde el versículo 1, nos queda muy claro. Habló el Señor a Moisés diciendo, Señor, ¿a quién? A Moisés. Y como todo un hombre de Dios, todo puntualmente lo entendió y así lo transmitió a sus paisanos, ¿no? Bueno, le dicen el 2, dirás a sí mismo a los hijos de Israel. Y ahí empieza a decir qué cosa. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro terminará su vida. El pueblo de la tierra lo ejecutará con piedras, ¿no? O sea, de entrada, lo que hace el Señor es hablar de que si hubiese la interferencia de este ente que se menciona aquí, Moloc, que fue un dios de esas culturas, por ahí después vamos a ver un video de esto, en procreación y embarazo, ahí lo vemos, que se le ofrecían sacrificios humanos y se les sacrificaban bebés. ¿Sí? Todas las familias estaban obligadas a entregar a su primogénito en sacrificio a este ídolo. ¿Mm? Y las sacerdotes y las sacerdotisas, bueno, se dedicaban a cuestiones muy inmorales, y esos eran los cultos que el Señor no quería que se hicieran, ¿no? Y luego sigue diciendo el 3 y vean cómo esto va dirigido a la familia. ¿Mm? Dice, y yo pondré mi rostro
contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc. O sea, los entregó en sacrificio a Moloc. Claro que en ese tiempo, pues era entregar físicamente al primogénito para ser sacrificado en un horno al rojo vivo a este ídolo con cabeza de toro y cuerpo humano, ¿sí? Y bueno, ahí tocando música y bueno, una cosa horrible. Y eso es lo que les advierte, porque eso lo habían practicado. Los egipcios lo practicaron los asirios, lo practicaron todas estas etnias o naciones antiguas. Bueno, le dice, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón, o sea, el padre de familia, ¿m? que este, que será aquel varón que hubiera dado sus hijos a Moloc para no acabar con su vida, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. Ya no nada más era contra el padre de familia, ahora iba contra la esposa y iba contra los hijos. Es una de las mandamientos en lo que es la ley de Moisés más fuertes, porque aquí abarca a toda la familia. Ujú. Y luego sigue diciendo, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, y aquí lo dice, nada más que no lo por él, leer lo que dice al final del versículo 5, ¿sí? Yendo adelante de este ente espiritual, ¿sí? O sea, vendiéndose, ofreciéndose, como está escrito ahí, con Moloch. ¿Mm? ¿Por qué tuvo que usar una terminología de este tipo el Señor y qué relación tiene con la idolatría? Bien, o sea, se dan cuenta que hay una asociación entre lo que es la intimidad matrimonial, con la idolatría, con este ente que sí se dice su nombre, ¿qué relación hay? Uno parecería decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues si eso era un ídolo de un animal híbrido, mitad hombre, mitad animal, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, en primer lugar, porque los niños que se ofrecían en sacrificio era el resultado de una relación entre un padre y una madre que ofrecía a su hijo en sacrificio y que había habido una relación. ¿Me explico? Ahí está la conexión, ahí está la conexión. Y luego dice, vuelve a usar, pero con otra cosa, en el 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para, también ahí dice, ofrecerse, pero con el término que está ahí, tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo el Señor soy su Dios, ¿sí? Y en el versículo 10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán exterminados. Cualquiera que yaciere, es la relación íntima, con la mujer de su, en este caso dice de su padre, o sea, una madrastra o madre afín, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser exterminados, su sangre será sobre ellos. Si alguno miere con su nuera, ambos han de tener tierra. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Y así sigue diciendo una y otra vez, hasta llegar hasta las relaciones zoofílicas, o sea, con animales, ¿sí? Que sabemos que existen, sabemos que esto es cierto. Y esto viene después, y ustedes pueden ver el subtítulo, que está muy bien aplicado, penas por actos de inmoralidad, porque ¿de qué inmoralidad se está hablando? ¿De qué moral se está hablando? De la moral de Dios, ¿sí? De la moral, no de las
culturas en las que ellos vivían, no de la cultura israelita, porque habían tenido 400 años de estar conviviendo con los egipcios y ya habían adoptado ese tipo de cultura. Ya estaban bastante contaminados espiritualmente hablando. Por eso es que el Señor haya sido tan radical contra el faraón y contra todo lo que pasó. ¿Se acuerdan? Todas las plagas que hubo, inclusive que fuimos tocados por el ángel que llegó a las moradas de los egipcios y de aquellos que no tenían sangre en el dintel de sus puertas. Es lo que nos relata la escritura en ese tiempo. Bueno, en el capítulo 18, vamos hacia atrás de este mismo libro, Levítico 18, ya les había dado previamente el Señor este pequeño manual de conducta en esta área al pueblo de Israel. También se lo dijo a Moisés claramente. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios. Ahí se planta el Señor en su lugar, en su ubicación como Dios del pueblo de Israel, que había estado 400 años cautivo. ¿Y por qué quedó cautivo? Se acordarán que fue porque Abraham cometió un error como hombre de pacto, porque se quedó dormido cuando habían partido la mitad de los animalitos y se estaba haciendo el pacto abrámico. Ese descuido y vinieron tinieblas y oscuridad sobre él, sobre Abraham. ¿Qué tipo de oscuridad y qué tipo digamos, de causa es que haya hecho el Señor una disciplina tan fuerte que para el Señor 400 años no es nada, ¿no? Ni un parpadeo de Dios, pero para 400 años en una nación es cuántas generaciones, muchísimas, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo que ser exactamente sobre esta área en la cual el Señor iba a, a, a dar este manualito, o sea, esta parte de la ley? Porque algo hizo Abraham que descuidó. ¿Mm? El hecho de partir los animalitos a la mitad, ¿eh? Era un animalito íntegro con vida, era de alguna manera la representación del matrimonio, porque el matrimonio somos una sola carne, somos uno con el otro, somos una sola persona delante de Dios en el pacto matrimonial. ¿Me explicó? Entonces, cuando parte los animalitos, el Señor, y lo hace Abraham, pero porque el Señor le dice que tenía que hacer eso, y separa lo que era uno, y lo separa a la mitad, ¡fum! ¿Sí? Y ahí tenía que estar vigilando, porque iba a pasar el Espíritu Santo por ahí, en forma de una antorcha, y el Señor Jesucristo en forma de horno humeante, iba a pasar por el medio de los animalitos sacrificados, que era una manera de que lo que el hombre ha separado, Dios lo iba a volver a unir, porque el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, iba a estar en medio de ambas mitades, ¿sí? Pero Abraham se durmió y vino la opresión, y fue la ocasión que aprovechó las tinieblas, va a decir, ok, yo sí entiendo qué es lo que Dios quiere dar a revelarle a Abraham. Lo que Dios ha unido en forma de animalito, no lo debe separar el hombre, sino que va a seguir unido siempre y cuando esté en medio de esta mitad y esta otra, esté el Señor, ¿sí? Esa fue la importancia de por qué había esta situación. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Se entiende cuál es la intención? Ahora, cuando viene esta opresión, el Señor le dice a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Por este descuido que tuviste y porque tú y yo somos hombres de pacto, vas a tener que vivir, no tú, sino tu descendencia, 400 años en cautiverio. Y es cuando son llevados por medio de José, que nace de Isaac, Jacob, y nace José ahí en las tribus, que se reparten y van
por el hambre se van a vivir a Egipto y ahí se quedan 400 años. Empezó muy bien la cosa, aparentemente, pero después fue terrible la situación. Ujú. Y se van para allá, esos 400 años. Y en esos 400 años, todo lo que ocurrió por el error de Abraham se va a llevar a cabo en la contaminación espiritual de la nación de Israel en esa área. ¿Sí? O sea, ya estaba muy vulnerable el espíritu colectivo de la nación de Israel y por ahí es donde iban a entrar. Por eso es que le hace el Señor esta advertencia a Moisés, ¿sí? No van a ser, dice el 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán. ¿Y qué es lo que hacían en la tierra de Canaán? Bueno, los cananitas tenían como antepasados a Cam, uno de los hijos de Noé. ¿Mm? Si ustedes al leer ahí que está en el Génesis, después del diluvio, después de que ya pueden bajar a tierra, ya empiezan a, pues, a disfrutar de una tierra sin seres humanos, y casi sin más los animalitos que llevaban el arca. Noé, que ya salen, a Noé tiene la ocurrencia de fermentar uvas, jugos de uvas, y bueno, se lo toma y cae bajo los efectos, ¿no? Pero la cuestión está que él, cuando se queda desmayado, en un estado muy inconveniente, totalmente descubierto, físicamente descubierto. Cuando Cam entra al aposento de su padre y lo ve así, se burla de él y se burla de su intimidad y llama a sus hermanos. Sam, Jafet, vengan a ver, vengan a ver aquí a nuestro padre cómo está. Y cuando entran Sem y Jafet y ven a su padre, se cubren la mirada, se voltean, toman una, una frazada, lo que sea, caminando para atrás para no ver la desnudez de su padre y lo cubren. Cuando se entera Noé de lo que habían hecho sus hijos y lo que hizo Cam, él habla y proclama una maldición sobre Cam. ¿Mm? Y toda la línea de Cam, que muy probablemente venía en la esposa y Noé, yo considero que por los resultados de Cam, Sem y Jafet y los tres hijos de Noé, que vendrían por la línea de la madre de ellos, la esposa de Noé, que venían de una línea ascendiente de Caín, de los cainitas, ¿sí? Y por la parte de Noé venía de una línea ascendente de los hijos de Set, de los setitas, ¿sí? Y se encontraron. O sea, bueno, todavía no había más cosas que, no había nada de Biblia, ni había nada, apenas estaba empezando nuevamente de cero la humanidad, pero es muy probable por los frutos los conoceréis, dice el Escritor. Cuando empieza a tener descendencia Cam, es de donde van a nacer los cananitas, los habitantes de Canaán, que tenían una cultura muy perversa en esta área, muy contaminada, muy pervertida. Ahí seguimos leyendo. Dice, ni harán como lo hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo les conduzco, ni andarán en sus estatutos. Es decir, ya era tan fuerte las costumbres que se habían instalado, porque era por medio de ordenanzas de dioses que estaban en esta área de la intimidad entre seres humanos, ¿ah? Que ya estaba muy pervertida, y eso es lo que hacían. Dice, ellos hacen esto porque son sus mandamientos. Pero dice, mis ordenanzas, las mías, van a poner por obra. Esto es lo que van a hacer con sus cuerpos, porque es por obra. Y mis estatutos, mis mandamientos guardarán en esta área. Ujú. Andando en ellos yo el Señor, su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, viviré en ellos, yo el Señor. Ahí es como que hace Levítico 18. Sí, Levítico 18, ahí estamos. ¿Mm? Así es, Lord. Estamos leyendo ahora a partir del versículo 6, ya empieza a entrar
exactamente a donde quería que se comentara esto, el Señor. Dice a partir del 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Ujú. Desnudez en la Biblia, en el concepto hebreo, es diferente al que nosotros tenemos. No es tan, más o menos lo entendemos, pero para los hebreos esta palabra, este concepto, va más allá de simplemente ver a alguien sin ropajes, ¿sí? Sino que en el concepto hebreo es observar con morbosidad, con morbo, ver con morbo, ¿sí? Con intenciones de esa naturaleza. Se dan cuenta que aquí el Señor está apelando a la cuestión de la imaginación, ¿ok? A eso es lo que está apelando aquí el Señor. Y bueno, le dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, que pueda ser hermana, prima, tía, sobrina, cuñada, cualquiera que sea en la familia extendida, cualquier nexo que tenga con la familia extendida, inclusive la familia nuclear. Pero ahí lo dice. Bueno, dice, para descubrir de esta forma este concepto de desnudez. Ya no voy a pronunciar la palabra, pero ustedes me van siguiendo con la vista. ¿Ok? Bueno, dice, yo el Señor. Ahora después dice, eso de tu padre o la de tu madre no descubrirás, como lo que hizo Cam. ¿Mm? Eso hizo Cam. Dice, tu madre es, no descubrirás esto. La de tu mujer, de tu padre, si es que es, por ejemplo, un, una madrastra o segunda esposa, porque era viudo y se vuelve a casar, dice, de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Bueno, ya lo dije, ¿no? La de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, o sea, un hermano o hermana afín. Antes se decía hermanastro o hermanastra, ¿sí? Esto no descubrirás. La de tu hija, de tu hijo, de la hija de tu hijo, o sea, nieta, o de la hija de tu hija, otra nieta. También no descubrirás porque es la tuya. ¿Mm? 11. La de la hija de la mujer de tu padre. O sea, sería una hijastra, ¿no? Engendrada de tu padre, tu hermana es, tampoco descubrirás. O sea, ¿qué está haciendo el Señor? Está cubriendo todas las posibilidades y se dan cuenta en qué círculo, en qué contexto está hablando, en el de la familia, en el de la familia. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es lo más común que hay acá, al menos aquí en la Argentina, de la violencia de género dentro de la familia? Se dan cuenta que no ha cambiado porque los mismos entes espirituales siguen estando presentes y no nada más es acá en Argentina, es en muchos países. Es generalizado, esto está generalizado y es grave. Qué bueno que hay leyes que protegen a los niños, qué bueno que hay leyes. Aquí en Argentina tenemos leyes que protegen a los menores, a las niñas, niños y adolescentes, pero no deja de existir este tipo de cosas. Sigue habiéndolos, ¿sí? Bueno, dice el 12, en la de tu hermana, de tu padre, o sea, tía, no descubrirás, es parienta de tu padre. La de tu hermana, de tu madre, tampoco es, porque parienta de tu madre es. La del hermano de tu padre, no descubrirás tampoco. No llegarás a su mujer, porque es mujer del hermano de tu padre, o sea, la tía, ¿no? La de tu nuera, tampoco. Mujeres de tu hijo, no descubrirás eso. La de la mujer de tu hermano, tampoco. Es la desnudez de tu hermano. O, bueno, la de la mujer y de su hija, no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrirla. Son parientes. Es maldad. Para el Señor esto es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriéndola delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para
descubrirla mientras esté en su impureza menstrual. Bueno, ahí yo quiero explicarles esto porque también se ha explicado y porque viene en este temario, de esta materia de lo que estamos estudiando. ¿Por qué se refiere el Señor impureza? ¿No? O sea, uno puede tomarlo así como con cierta, ay, pero ¿cómo? Pues sí, tenemos que sufrirlo las mujeres. La autoridad que tengo como médico con una especialidad en esa área, yo se los puedo explicar bien. Que en ese tiempo a lo mejor no se conocía, pero no había otra manera de explicarlo hasta que se fue descubriendo por medio de la ciencia, ¿sí? Y bueno, les doy la pequeña explicación. ¿Qué es lo que ocurre en la mujer, en el interior de su útero? Cuando se está desarrollando el óvulo, mientras madura a la mitad del ciclo femenino, que es en el 14º día, antes del 14º día, que dura 28 días el ciclo femenino, mientras el óvulo se está madurando dentro del folículo que se encuentra dentro de un ovario, dentro del útero se está formando una capita interior, interna, que es muy nutritivo para albergar si se es que hay un embarazo, ¿sí? O sea, es maravilloso esto y lo vamos a ver en procreación y embarazo. Ahí vamos a ver unas fotografías que ganaron un premio de un científico que tomó unas fotos impresionantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando va creciendo el interior del útero, esa capa de moco nutritivo que se llama endometrio, y va madurando el óvulo dentro del folículo que está dentro del ovario, llega el día 14. Y el día 14, por la acción de las hormonas femeninas, eh, se, se abre, se abre se rompe, prácticamente se abre la superficie del ovario y sale expulsado el folículo que dentro lleva el óvulo, y el folículo también se abre, ¿sí? Como un huevo de gallina. La capa exterior sería como la cascarita del huevo. Y la yema, realmente la gallina es el óvulo de la gallina, ¿sí? Y la clara del huevo de gallina es una sustancia química que tiene el folículo, que son hormonas, que son estrógenos, que se liberan para que va a propiciar toda una serie de cosas en la mujer. Bueno, sale el ovulito, se absorbe y se succiona por una de las trompas que están ahí cerca, las trompas de falopio que se llaman, que tienen una forma así como mi mano, y químicamente empieza a contraerse, ¿sí? Y pasa el ovulito, bueno, que sería una cosa, uy, quién sabe si le alcancen a ver, así pequeñita como esta cosita, ¿eh? Ahí lo ven, ¿sí? Es un pedacito de una pastillita. Bueno, está aquí la trompa y llega el óvulo y lo succiona. ¡Pum! Y hay una atracción química también. Entonces la trompa se empieza a contraer y empieza a hacer que viaje por acá, va bajando hasta llegar al interior del útero. Cuando llega al interior del útero, si hubo embarazo y fue fecundado en su viaje por la trompa, ese ovulito, ya hay un nuevo ser ahí. Y cuando llega al interior del útero, llega dentro en un verdadero mar de moco nutritivo que es el endometrio. Y si ya llega y ya llega en plena división celular, se sumerge en esa capa de moco nutritivo, ¿sí? Lo empieza a rodear fibrina, o sea, se ancla y empieza a ser nutrido por esa capa de moco nutritivo. Y ya empieza a crearse el embrioncito, ¿sí? Que finalmente ese endometrio se transformará en la placenta materna, que va a preservar la vida del bebé, ¿ok? Eso es lo que ocurre. Si no hay engendramiento, o sea, el ovulito pasa por la trompa y tiene un corto periodo de vida, aproximadamente de 8 a 12 horas, nada más. Fíjense que la mujer es fértil cada ciclo femenino de 8 a 12 horas nada más. El resto de todo el ciclo no es fértil, pero en ese periodo ella es 100% fértil.
¿Y por qué se embaraza tan fácil la mujer? Es un misterio. Eso lo vemos el próximo módulo. Ahí se los voy a dejar en el misterio. Bueno, entonces ya una vez que llega el óvulo, ya no es óvulo, sino ya tiene otros nombres porque está en plena división celular y empieza a crecer el endometrio, empieza a crecer. Si no, al no estar allí, porque las hormonas le informan a la mujer, no hubo nada, no hubo nada. Entonces el endometrio, la química hormonal de la mujer, le dice, no hubo nada. Entonces, ¿qué le pasa al endometrio? Se empieza poco a poco a degradar hasta que llegando 3 días antes del ciclo femenino empieza a desprenderse, empieza a desprender, ¿sí? Y es cuando viene la hemorragia menstrual. O sea, que es muy fácil que dentro del útero no pasa nada, se empieza a contraer que son los cólicos menstruales, ¿sí? Pero cuando llegan a la salida del útero y resbalan por el canal natural de la mujercita, donde hay normalmente una microbiota, o sea, bacterias y hongos y todo ese, que es necesario que se mantengan sanas esas áreas, se contamina esa sangre, que es sangre muerta, y moco nutritivo muerto. ¿Me explicó? Por eso es que el Señor, bien que sabía lo que decía, eso que fue vida, ahora es desecho. ¿Sí? Por eso se le llama impureza. ¿Ok? O sea, es una cuestión meramente biológica, diseñada por Dios. ¿Se entendió? Hoy hubo clase de biología. Bien, pero está bien, ¿no? Pero está bueno eso. Bueno, seguimos. Entonces, dice, por eso dice, se refiere como impureza menstrual y es bien específico el Señor. Dice, además, ¿y por qué? ¿Por qué le dice que no debe de haber no llegarás? O sea, no habrá un acercamiento de esta naturaleza, porque ahí puede ocurrir una situación de tipo físico en el que haya una entrada forzada de endometrio contaminado, haya un empuje hacia el interior del útero contaminado por bacterias y pueden entrar al interior del útero y producir una infección, una endometritis, que es una infección del interior del útero. Y el Señor le había dado una promesa a los israelitas: no habrá mujer que pierda a sus hijos durante todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Y una forma de preservar que no ocurriera esa pérdida era que no hubiera este acercamiento hombre-mujer en ese periodo, para evitar que hubiera pérdidas de futuros israelitas que estaban por nacer. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas o preguntas para pasar a otra sección? Bueno, seguimos. Ahora, la situación es que aquí, si se dan cuenta, ya en el versículo 19 ya cambia el escenario, porque del 18 hasta donde empezamos a leer el versículo 6 es de observar, de ver. No verás, no verás, no verás, no verás. Pero a partir del versículo 19 ya habla el paso que sigue. No llegarás a la mujer. Es decir, no tendrás intimidad. O sea, ya está hablando en sí. ¿Por qué? Porque ya hubo el primer paso, que fue el ver, el observar, y ahí se echa a andar la imaginación. ¿No? Ahí se echa a andar todo lo que es la imaginación, de que el hombre ha dotado al hombre, el Señor al hombre, pues para que el hombre fuese procreativo, porque el plan del Señor para con Adán, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Cómo debía usar su imaginación Adán? ¿Sí? A ver, antes hay una pregunta, Katy. Tiene el manito ahí levantado. El micrófono, Katy. No, Ajá. veo, veo en esto que usted nos enseña cómo el Señor es tan delicado para ver todo esto, porque, o sea, a favor de sus hijos en la vida, en la salud, en la pureza, o sea, como que tenía todo tan bien controlado. Sí, ¿No?
O sea, no era porque sí, porque se te ocurrió y listo, sino es que él vio toda la escena y los preservaba, o sea, preservaba su salud. Sí, eso fue. Inclusive le da otras leyes de la higiene al pueblo de Israel. Por ejemplo, les dice, cada vez que ustedes tienen que evacuar los intestinos, ¿sí? Tienen que llevar una estaca, van a salir fuera del campamento, van a cavar una estaca, con su estaca, un pocito, y ahí van a evacuar, y después lo cubrirán. O sea, el Señor sabía que podía haber epidemias, cólera, enfermedades gastrointestinales, y se lo da como ley. Ah, y el que no lo haga va a ser penalizado. ¿Me explicó? Y así toda una serie de cosas. A ver, el agua que tomaban los israelitas, ¿de dónde la tomaban en pleno desierto? Uno de los desiertos más hostiles que existen en la tierra, que es toda la del desierto del Sinaí. Es uno de los más peligrosos. Animales venenosos, una sequía absoluta. No se da nada, ni tan siquiera una plantita que pudieran por ahí. ¿De dónde sacaban el agua? Si no había ríos. De rocas, de piedras, que el Señor le decía a Moisés, golpea esa roca, con el permiso y la autorización del Señor. ¡Pum! Le pega la piedra. ¿Y qué sale de ahí? Un manantial de vida, Suipacha 2350. Ah, es cierto. Esa es la dirección de manantial. Salía agua viva, ¿me explicó? Agua pura. Era un agua santificada, por así, agua bendita, dicen algunos en un club que hay, pero para nosotros es otra cosa, ¿no? Era agua total y absolutamente celestial. ¿Me explicó? Con esa agua sobrevivían. 40 años. ¿Y qué comían los israelitas? Animales que cazaban en el desierto, pues ¿qué animales había? No iban a comer escorpiones, alacranes, serpientes, nada de eso. ¿Qué iban a comer? El maná que les enviaba el Señor. Ah, pero eso sí les decía, el día que ustedes lo recojan, se lo van a comer. Y al otro día, si lo guardan por codiciosos y por querer ahí atesorar, ya no va a servir. Y eso les pasaba. Los que guardaban el maná y al otro día lo abrían, ya estaba echado a perder, lo tenía que tirar. O sea, que diario por 40 años les dio de comer a millones de personas el Señor en el desierto. Millones. No eran ni cientos ni miles, eran millones. Según los cálculos que hay, aproximadamente podrían haber sido entre 2, algunos hablan hasta de 4 millones de personas. ¿Sí? Egipto era una de las ciudades más poderosas del mundo y estaban construyendo las pirámides. Y hoy por hoy, una sola piedra con las que hicieron miles, cientos de miles de piedras para las pirámides, es muy difícil hoy día con las grúas más poderosas que hay, cargar una de las piedras con las que se hicieron las pirámides. ¿Sí? Hay cálculos de ingenieros y todo, y todavía no acaban de salir del asombro de la capacidad de los egipcios, pero ¿quiénes creen que son los que movían las piedras? Los israelitas, y construían los ladrillos para hacer las casas de los egipcios. ¿Me explicó? O sea, era esa civilización muy avanzada y requería de muchísima mano de obra. Y qué mejor que los israelitas, que ya se habían multiplicado tanto que ya representaban un peligro para la sociedad egipcia, ¿no? Y bueno, por eso es que ocurrió el exterminar a los niños que nacían, cuando las parteras, ¿no? Que se rebelan contra Faraón y dicen, no, no lo vamos a hacer. Y bueno, sí, sí lo hicieron, pero desobedecieron y entonces se salvó Moisés, pero bueno, es otro tema. Entonces, esta preservación del Señor está esto que estamos leyendo, ya regresando a nuestro tema. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok, ahora seguimos la lectura. Aquí ya es ya llegar. Es decir, en la Biblia llegarse es tener intimidad. Bueno, dice, no te llegarás como lo acabamos de leer aquí
en el 19, y en el 20 dice, además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ujú. Contaminándome con ella. A ver, las enfermedades de transmisión, las ETS, enfermedades de transmisión sexual, siempre han existido, sí. Ya había sífilis en ese tiempo, ya había gonorrea, sí, ya había, sí, pero el Señor no está hablando de una contaminación bacteriana. El Señor está hablando dentro de un ámbito espiritual, ¿sí? Y como ellos venían ya contaminados por toda la teología egipcia, donde había dioses y diosas de esta área, ¿verdad? Pues los israelitas no escaparon a esa contaminación, tenían que ser purificados. Por eso es que se buscaron andar peregrinando y se acabara toda esa generación. Y la generación más, la primera, la que salió, esta, no entró a la tierra prometida, entró la segunda generación, pero la primera se acabó, incluyendo a Moisés, ¿sí? Pero nadie entró. ¿Por qué? Porque venían muy contaminados por la idolatría egipcia y por esas costumbres en esta área de esta cultura. Ujú. Y por eso es que es así de estricto el Señor. Bueno, dice, contaminándote con ella, pero vean cómo estamos hablando de un ámbito espiritual por el versículo que sigue. Dicen en el 21, y no des hijo tuyo por consecuencia de haber tenido un acto carnal con la mujer de tu prójimo, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ujú. Brenda, adelante. No, disculpa, yo no sé si Ujú. escuché mal o tú ibas a hacer referencia acerca de Adán y la imaginación Sí, en cuanto a... Sí, sí, de eso estamos hablando, de cómo ok. la imaginación es un papel preponderante que Ujú, está hoy por hoy muy contaminado en la imaginación de sectores completos de la humanidad actual y ok, cómo debemos nosotros preservarnos. ¿Ok? Bueno, ok. Gracias, doctor. ese es el tema. Ok, bueno, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, continuamos. Dice después, estamos en el versículo, que no hagan ese acto de adoración, porque ya dijimos que ese es un acto de ofrecimiento a un ídolo, ¿sí? Ya habíamos dicho qué término. Bueno, sigue diciendo, no en el 22, ahí pueden leerlo ustedes, el 22, ¿ok? Porque tampoco lo voy a leer, pero ahí lo tienen ustedes, Levítico 18, 22. Ujú. No harás esto, como está escrito ahí, ¿ok? ¿Sí? ¿Están dando lectura? ¿Ok? No lo voy a decir, ya saben por qué. Bueno, dice el 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas se amancillarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ustedes, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guarden, pues, ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. ¿Mm? Ahora, ¿en qué contaminación es a la que se está refiriendo el Señor? Bueno, a la santidad en que fue creada, generada, inventada y diseñada, implantada en en esta área del ser humano, en su propia sexualidad. Bien, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que Él, estableciendo leyes éticas y morales, las conductas en la intimidad matrimonial fuesen basadas en lo que el Señor ha determinado que deba ser. ¿Sí? Por eso les mencionaba yo, este es un verdadero
es un verdadero manual de conducta para los israelitas en esta área. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Mm? Bueno, muy bien. Ya vi aquí a alguien que conozco por ahí. Hola, ¿cómo estás, Pacecita? Hola, Paz, ¿cómo estás? Bien. Bien, ok. Bueno, vamos a regresar entonces, pero vamos a ver otra parte histórica para tener completamente formado todo esto. Vamos ahora a ver algo que está escrito con Pablo, el apóstol. En Primera de Corintios, capítulo 6, dice a partir del versículo 12, y él va a ser muy claro. Les cuento un poco de historia también de Corinto. En Corinto existía, en todas las zonas griegas en donde anduvo en su ministerio apostólico Pablo, existían también una gran cantidad de dioses, ¿no? Tenían los griegos y tenían una entidad que era la diosa Afrodita, ¿sí? Y Afrodita tenía dos variantes. Una era una diosa, entre comillas, guerrera, pero la otra era la variante de la diosa del amor, ¿no? Según esto que fue engendrada, X cosa. Y les rendían culto a Afrodita, que según el dialecto que se hablara en todas las diversas ciudades griegas, los de Corinto le llamaban a esa misma diosa, que en otros era Afrodita, ellos le llamaban Diana, que era la parte de la diosa guerrera, ¿sí? Pero también la diosa del amor. ¿Mm? Los romanos se robaron la cultura espiritual de los griegos y ellos la iban a llamar Venus, ¿sí? Y Palas Atenea también, que fue otra diosa griega guerrera, etcétera. Bueno, es todas esas cuestiones. Y había un templo en Corinto en donde se le rendía culto y adoración a esa diosa, a Afrodita. Y asistentes, y había sacerdotisas que se dedicaban a ofrecerse a los varones que llegaban ahí para rendirle adoración a esa diosa. Y eran sacerdotisas que andaban con vestimentas muy ligeritas, semi-transparentes, bueno, para que tuviesen lo que ya saben y dejasen sus ofrendas. Los de Corinto lo hacían porque Corinto era un puerto de mucho comercio, que en ese tiempo era todo el mar Mediterráneo, y todos los comerciantes que iban a los diferentes lugares de todas las naciones que rodean el mar Mediterráneo, que estaban todos los del Asia Media, que tienen parte del mar, entre ellos estaba todo Israel, bueno, ahí podemos ver un mapa, estaba todas las costas de Cesarea, de todos los lugares. Había mucho comercio, pero eran barcos muy, muy rudimentarios que tardaban meses en lo que iban comprando, y llegaban a Corinto, porque ese era el puerto de entrada para distribuir todas sus mercancías a todas esas regiones de Grecia. Entonces llegaban todos los marinos, los marineros que estaban en los barcos de comercio. Imagínense cómo llegaban después de meses o semanas de no estar con su esposita, ¿no? Pues ¿a dónde se iban? Pues se iban al templo de Diana a hacer sus actos de adoración, ¿no? ¿Y por qué era hasta cierto punto algo que tenía muy arraigado la cultura griega, al menos en estas naciones? Porque era una manera también de detener el que las familias de los griegos no sufrieran cosas violentas en contra de sus esposas y de sus hijas, aún de varoncitos, ¿sí? ¿Me explico? Por la llegada de estos lobos hambrientos. Ujú. Entonces pues ahí van a dar al templo, y bueno, pues para eso estaban las sacerdotisas. Entonces era una manera de contención. Por eso era muy admitido en la sociedad griega que hubiera eso.
pero delante del Señor, pues no, porque ya vimos cuáles son el principio espiritual de todo esto. Entonces, cuando llega Pablo y se da cuenta de ese tipo de formación espiritual y cultural en las familias griegas, dicen, ¿saben qué? El Dios que yo les estoy predicando no es así, porque el origen de esto, del matrimonio, el pacto matrimonial, fue ideado en el huerto del Edén, todo lo que ya hemos hablado. Así, tal cual, se los habló y se los dijo. Ahí vemos a alguien por ahí, un visitante. Hola, ¿sí? Entonces, eso lo sabían muy bien todas las familias griegas y era una salvaguarda, pero espiritualmente había que erradicarse, se tenía que erradicar. Y cuando el Señor, que por medio de la predicación de Pablo se da a conocer a la cultura griega, y Pablo empieza a hablar de todo eso, escribe en esta carta precisamente este punto, el versículo 12 del capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, usar mi cuerpo en su integridad, Dios lo diseñó y me lo hizo para usarse. Más, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es decir, yo debo tener dominio propio sobre mi propio cuerpo. ¿Mm? Dice, y él lo especifica en el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, cada órgano fue creado y diseñado por Dios para la función que él mismo asignó que debía funcionar. Aquí pone de ejemplo pues, el estómago y el sistema digestivo y los intestinos. Y así cada órgano. Pues el aire para los pulmones, la respiración, la oxigenación. Y así cada órgano, pero él está hablando en un contexto del área de la propia sexualidad, que ese es el problema de la cultura griega allí. Y luego dice, pero tanto al uno como a las otras, tanto al uno como a las otras, o sea, tanto a lo que entra como lo que lo contiene, ¿sí? Serán, las destruirá Dios. O sea, no lo dice en un mal sentido, porque no está correctamente traducido, sino que está diciendo, tiene su tiempo de función, pero va a llegar un momento en que dejará de funcionar. Y más cuando llegue el término de la vida. Bien, en ese sentido lo está diciendo. Y ahí entra ya de lleno lo que quería decirles Pablo a los griegos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo, ¿sí? Es decir, él está diciendo, ¿qué es lo que debe de entrar en mi cuerpo para que yo le pueda dar un uso lícito en esta área? Tiene que entrar el Señor en ti para que esta área de tu cuerpo funcione conforme al propósito y el diseño del Señor que ya tienes en ti. ¿Me explicó? O sea, dicho en otras palabras, tu función en esta área de tu vida, en tu propia sexualidad, tiene que estar asesorada, instruida, revelada, eh, guiada, orientada, en este caso, por el Espíritu Santo. ¿Cómo esta área? Sí, es que es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es lo que iba a marcar la diferencia entre las conductas que tenían las familias griegas por siglos con su diosa Afrodita o Diana? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó claro cuál era la intención? ¿Sí, Sandy? ¿O hay alguna pregunta que quiera hacer? Bien, se entendió. Bien, ok. Dice después, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Sabe que esto es temporal? Porque va a venir un tiempo en que esto va a funcionar de otra forma. Por medio de la resurrección en Cristo, esto va a operar de otra forma, de otra manera. ¿Mm? Y dice, ¿o qué no saben que sus cuerpos, y aquí el cuerpo en el original griego dice sarcos o soma, que es cuerpo biológico? A eso se está refiriendo Pablo cuando lo escribió en el griego. Dice, ¿no saben que sus somas o sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una
lo que está escrito ahí, dice, de ningún modo. ¿Por qué? Porque Pablo lo que ya les estaba enseñando a ellos era acerca de ser una sola carne. ¿Sí? Y ustedes no pueden unirse espiritualmente a través de una relación íntima con alguien así, que ya está contaminado y que ya ha tenido una relación espiritual con quién sabe quién. Que eso es el gran problema que hay hoy en muchos matrimonios que los hace disfuncionales y causa de muchos divorcios. Las tres causas más comunes de divorcios, separaciones a nivel mundial son en este orden que les voy a decir. El primero, el número uno, ¿sí? Esta área, el área de la sexualidad, ¿sí? La infidelidad. Segunda, la cuestión del dinero. ¿Mm? Y la tercera, el manejo de la economía. Son las tres causas más frecuentes de separación en los matrimonios desde esos tiempos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bien, seguimos la lectura. Entonces dice, no sabe, bueno, el 16 lo dice muy claro. ¿O qué no saben que el que se une con una mujer de esta naturaleza, de este tipo, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y como se los mencioné en la clase anterior, no hay una relación humana tan cercana, tan íntima y tan estrecha como esta relación, ¿sí? En donde, según el pacto matrimonial, hay un intercambio de vida, de células vivas. El hombre aporta vida, ¿sí? Y si la mujer engendra, la mujer también aporta vida, no muerte. Y para que ese nuevo ser que ha sido engendrado, el Señor le ponga de su espíritu. Y el Señor, por fidelidad a la humanidad, tiene que poner el espíritu a otro nuevo ser engendrado, aunque sea en una relación o ilícita o forzada. Él no va a hacerse para atrás, porque si no, nacerían como en las películas que hay hoy, ¿no? Puros zombies, sino que nacen con espíritu. Bien, por eso está esta advertencia desde hace 2000 años, desde hace 4000 años que se haya dado el mandamiento a Moisés. Ujú. A ver, son siglos y siglos de mandamiento, el mismo mandamiento. Y ahora se los está diciendo a los griegos el apóstol Pablo. Dice, seguimos la lectura, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y claro, eso fue lo que oró el Señor Jesucristo en Juan 17, porque así, Señor, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Y nada más en el espíritu, no, también en el área. ¿Por qué? ¿Por qué digo que en el área, en esta área, y se los tengo que decir bien, aún en el área de la intimidad? Porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es novia de Cristo, pero va a haber una boda y va a haber una unión matrimonial entre Cristo y su iglesia, pero estamos hablando en un ámbito espiritual, ¿sí? No va a ser algo físico, sino que va a ser el trasfondo, el fundamento, el elemento, que es la unión espiritual. Aquí en la tierra, cada matrimonio que tiene intimidad ensaya, profetiza lo que va a ocurrir entre la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Cristo en las bodas del Cordero. Es una cuestión profética, ¿sí? Así se debe de considerar, y el Señor lo toma muy en serio, porque es una cuestión profética que Él ha puesto en el corazón del hombre. ¿Me explicó? Por eso es grave la fornicación, por eso es grave el adulterio, porque se está yendo contra una eh, profecía emitida y dicha por el Señor para lo que viene. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Ok? Brenda, sí, adelante. Tu micrófono. Gracias. Yo quería comentar algo
que, bueno, hace muchos años, no sé, no recuerdo, Siglos, siglos. meditaba hace siglos, y era Bueno, no tantos. acerca de la parte de la intimidad con Dios. O sea, cuando Sí. nosotros obviamente que somos uno con el Señor en el Espíritu, pero los Sí. tiempos de adoración, cuando estamos, ¿verdad?, adorándole, cuando Ujú, expresamos palabras de amor, de gratitud, esa ujú, ujú. experiencia que es tan espiritual nos permite vivir un placer, o sea, un placer lindo, Sí. un placer Y no que no físico, tiene palabra, espiritual. exactamente, Claro. que Sí, no sí, físico, sí. sino espiritual. Entonces, yo recuerdo que en ese tiempo a mí hasta me daba como susto, tenía yo, no sé, como 20 Ujú, años apenas, me daba como susto como comentarlo con alguien, porque decía, ujú. la relación con Dios brinda placer, la intimidad con Dios brinda placer. Pero Sí. ahorita también hace poco escuchaba al apóstol Juan Balistreri que él hablaba de cómo la fornicación era una interrupción a la relación con Dios, a la intimidad con Dios. Y claro, se abre más el panorama y uno entiende. Si Mm, es un acto de adoración, pues, obviamente los sí. que estamos solteros no lo hemos vivido, pero la Ujú, relación sexual es un acto, me imagino yo que es un acto de adoración también, ¿no? sí, Y en, sí, sí, sí. y en lo espiritual con Dios, en la adoración es un Ujú, acto de amor hacia Él. Entonces quería como aportar ese poquito porque ahorita ahorita cuando hablaba usted también acerca de la imaginación, esta mañana el apóstol ujú, dijo una frase me gustó mucho, decía que no se pueden tratar asuntos espirituales con pensamientos naturales, no se podrían armar criterios ujú, naturales. Y eso es lo ujú, que se hace en este ujú. tema tan elevado espiritual como es la sexualidad. Lo tomamos tan normal, lo hablamos Sí, tan normal, pero realmente creo que es para claro, es parte de la vida profesionales. diaria. Ujú, Ujú. Sí, señor. sí, sí, Quería sí, aportar sí. eso, Bueno, pastor. claro, y miren, uno de los que habló mucho acerca en esa empatía o en esa armonía o identificación con esto fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías habló mucho acerca de esta situación, ¿no? Hay muchos versículos, pero bueno, rápido se los comento, no, ni lo busquen, yo se los voy a decir. Dice, ¿cuáles son la terminología que utiliza el Señor haciendo un contraste y una comparación entre la relación matrimonial y la relación con Dios? Y él utiliza una terminología que uno dice, ¿por qué tenía que decir el profeta Jeremías, en este caso, este tipo de terminologías, ¿no? Bueno, eh, entre algunas de las citas que están escritas en el libro de Jeremías, ¿qué terminología utiliza entre muchos versículos? Y voy a dar nada más algunos, pero este está bueno. Capítulo 3 de Jeremías. Si quieren, no lo busquen, yo se lo leo. Dice en el versículo 6, me dijo el Señor en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. O sea, la nación. Y está utilizando una terminología en esta área. Sí, pastora, Ceci, quería preguntar algo, veo su mano levantada. Sí, no, mi pregunta es, estando bajo la gracia, una persona que cree en Jesús y es fornicaria, Mm. ¿cómo está delante de Dios? En pecado, Eh, es- pero, sí, está, está en pecado, pero ¿qué? dígame usted, ¿cómo la ve Sí, Dios? Porque Dios nos ve por medio de Jesús y nos perdonó, sí. nos perdona. Pregunto Esas son porque algunas. no se me confunde por ahí eso. Ujú. ¿Cómo? Bueno, precisamente sí es una cuestión de pecado. Esa es una de las conclusiones a las que vamos a llegar, precisamente.
Ustedes tienen que entender perfectamente, y más quienes tengan responsabilidades pastorales, ¿sí? Más que nada. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, fíjense, estaba yo leyendo, dando lectura a Jeremías capítulo 3, y después dice, sigue hablando acerca de la nación de Israel como si fuera una mujer. O sea, es la palabra profética la que está hablando, ¿no? Ahí en el 8, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, como si fuera un matrimonio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ahí está la relación espiritual con la idolatría. ¿Sí? Ahí está esa relación. Y así es como la veía el Señor desde esos tiempos. Y dice, fíjense lo que dice el versículo 14, proféticamente hablando, Jeremías 3:14, convertíos hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy su esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Está hablando el profeta Jeremías de que habría ministerios pastorales para evitar que hubiese este tipo de situaciones en el pueblo de Dios. Pero lo está poniendo como contraste, está poniendo como por un lado una cosa y otra cosa a las cuestiones de esta naturaleza. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la profundidad que esto tiene? O sea, ¿qué podemos ir concluyendo? Que la relación íntima tiene un aspecto altamente espiritual, altamente espiritual. Ya para cerrar lo de la primera de Corintios. Dice, seguimos la lectura y terminamos. En el 6:18 de primera de Corintios, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque cada cuerpo de creyentes, de mujeres y hombres creyentes, son un templo y atentan contra ese templo del Señor porque dentro de él habita la plenitud de la deidad. Dice, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos. Es decir, nuestro cuerpo, nuestro soma, no es nuestro, es propiedad del Señor. ¿Sí? Y luego dice, porque han sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. Eso costó. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales, cuerpo y espíritu, son de Dios. Y aquí Pablo no habla del alma, habla de cuerpo y espíritu. ¿Por qué no habla del alma? Porque es donde está el problema, en el alma de la humanidad. Que con la imaginación, y ahí regresamos a nuestro tema, con la imaginación suceden todo este tipo de cosas. ¿Bien? Por eso la imaginación, como les empecé a hablarles, es una estrategia poderosísima de las tinieblas para entrar al ámbito espiritual, interferir en los noviazgos, en las amistades, en los matrimonios, y que todos puede ser un final bastante trágico, desagradable y en contra de un Dios que es amor y que ha unido en matrimonio a un hombre y una mujer. ¿Ok? Bien.